hay menor demanda y las personas comenzaron a, como había menor demanda, las empresas comenzaron a producir menos. ¿Por qué? Porque la gente no compraba los bienes y servicios. Como la gente no compraba los bienes y servicios, ¿no es cierto? Las empresas producían menos, la empresa que empezó un círculo vicioso. Las empresas entonces, como vendían menos, ya empezaban entonces a contratar menos personas. Como las empresas contrataban menos personas, había menos personas con ingresos y por lo tanto cada vez las empresas comenzaban a vender menos. Y se fíjese que fue generando un círculo vicioso, ¿ya? Que cada vez había menos poder de compra porque había menos personas trabajando. Como había menos personas trabajando que compraban menos, las empresas producían menos y todos los activos, las bienes raíces, las plantas, las industrias cada vez valían menos porque cada vez había necesidad de producir menos porque había menos capacidad de compra porque la gente estaba muy desempleada. Y entonces cada vez la situación se fue haciendo más crítica, digamos, y no había en ese entonces una solución de cómo abordar el problema. ¿Sí? ¿Se puede agregar eso que la gente cuando ve esto ya no invierte, sino guarda dinero? Bueno, sí, parte también, efectivamente. Acuérdense que una de las cosas que es más volátil en la economía de un país son los capitales financieros. Los capitales financieros siempre andan buscando, ¿no es cierto?, naturalmente, dentro de sus posibilidades, obtener el mayor beneficio posible y, naturalmente, evitar perderlo, como es lógico. Las personas que son dueñas de él, lo que están buscando es obtener renta sobre esos capitales y no perderlo. Y, naturalmente, cuando hay una situación de crisis, comienzan a ser más cautos también. Y, por lo general, ¿no es cierto?, disminuyen, ¿no es cierto?, su exposición al riesgo. Bueno. ¿Y por eso aumentan también las tasas de interés? ¿Porque quieren mantener más capital? ¿En qué sentido, disculpa? Cuando quieren aumentar la tasa de interés para que haya menos consumo también, porque así quieren mantener más capital. ¿Cómo? Bueno, la tasa de interés, si te aumenta, ¿no es cierto?, en alguna medida está llevando a que se empiece a pagar más justamente por los activos financieros. Por algo está subiendo la tasa de interés, ¿no es cierto? Y si se está subiendo la tasa de interés, el hecho de pagar más a subir la tasa de interés, se estimula menos el consumo, pero para los inversionistas financieros, que es lo que nos estaban preguntando, ¿no es cierto? Claro. Es que tú le estás pagando más, le estás rentando más a él. ¿Por qué? Porque eventualmente está asumiendo un mayor riesgo, dadas las circunstancias que pueden estar prevaleciendo. Bueno, en esas circunstancias, ¿A qué? ¿A las actividades financieras? No, o sea, los inversionistas financieros no, por lo general a ellos les va a convenir, ¿no es cierto?, que ojalá por sus recursos les paguen lo más posible, o sea, a obtener una mayor tasa de interés. Pero ojo, las tasas de interés reflejan dos cosas. Reflejan el precio del dinero, pero también reflejan riesgo. Entonces, cuando la tasa de interés sube, que eso ustedes lo van a ver o lo ya están viendo en sus cursos de finanzas. Entonces, la tasa de interés no solo representa el valor del dinero en términos de lo que se ahorra en una economía y los excedentes que producen los ahorrantes versus la demanda que hay por financiamiento que tienen los que tienen déficit de ahorro, los que tienen déficit de capital. Que eso es en definitiva la transacción que se da en la economía en el mercado financiero, ¿no es cierto? Los que han logrado tener ingresos mayores, que consumen menos que ahorran y que ponen esos recursos como inversión en los bancos, por ejemplo, por las instituciones financieras. Las instituciones financieras toman esa plata y se la prestan a ¿quién? A aquellos que tienen déficit, que necesitan hacer un proyecto y no tienen toda la plata necesaria y van y le piden prestado al banco. ¿Se fijan? Y entonces el banco les cobra naturalmente un interés mayor que el que le paga a aquellos que depositaron en el banco. ¿Por qué? Porque el banco ahí se gana lo que se llama un spread, que es la diferencia entre la tasa de interés de captación que el banco le paga a los ahorrantes versus la tasa de interés de colocación, que es la que el banco le cobra a quienes le presta el dinero. Y esa diferencia entre la tasa de interés de colocación, que es más alta que la tasa de interés de captación, es lo que se llama el spread financiero, que en definitiva es lo que gana el banco. Y el banco con eso, ¿qué tiene que hacer? Financiar sus gastos, porque el banco tiene que tener un local, tiene que tener empleados, que le pagan remuneraciones, tiene accionistas, que también quiere tener una utilidad, y por lo tanto el banco, ¿no es cierto?, con esa diferencia, con ese spread, más otros ingresos que tiene, con otras actividades, financia, ¿no es cierto?, sus gastos y busca generar una utilidad. ¿De acuerdo? El riesgo del presidente representa dos cosas. Representa, por un lado, el valor del dinero, por otro lado, representa el riesgo. Cuando en una economía, ¿no es cierto?, o en una actividad hay mayor riesgo, la tasa de interés o la tasa de descuento es más alta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si hay mayor riesgo, tú vas a decir, usted me tiene que premiar más por el hecho de que yo le preste mis recursos. ¿Por qué? Porque no sé si usted me lo va a devolver. Entonces, si hay mayor riesgo, tú le exiges al otro que te dé, ¿no es cierto?, una mayor recompensa, que te dé una mayor retribución por el hecho de que tú le prestes esos recursos, ¿cierto? Entonces, cuando el riesgo de la economía crece o
una actividad más riesgosa que otra, los inversionistas exigen, ¿no es cierto?, una rentabilidad más alta. Cuando el riesgo es más bajo, se exige, ¿no es cierto?, se le pide, ¿no es cierto?, una rentabilidad menor. ¿De acuerdo? Eso es también otro componente, ¿no es cierto?, de la tasa de interés. Bueno, pero entonces la situación que nos encontramos comienzo del siglo pasado, ¿no es cierto?, año 1930, es que en el mundo, ¿no es cierto?, se había producido una sobreoferta de producción de servicios, había un cierto desorden, ¿no es cierto?, en el mercado monetario, y esto había llevado a que en un momento dado las personas comienzan a comprar menos. Como comienzan a comprar menos, las empresas empiezan a producir menos. Como producen menos, ¿no es cierto?, empiezan a contratar menos personas, hay menos ingresos, dado que hay menos personas empleadas, y cada vez las cosas empiezan a valer menos porque nadie se interesaba por las propiedades, por las plantas, por las empresas, por los valores de las acciones en la bolsa. Y entonces las cosas comienzan a valer menos, los activos que tenían las personas comienzan a perder, ¿no es cierto?, su valorización. Había que ver cómo salíamos de esta situación. Bueno, y Keynes justamente se dedicó a estudiar la situación y él planteó una solución. La demanda ¿Y qué agregada. fue lo que él planteó? Keynes, ¿qué planteó? A ver, ¿qué comentaban algunos de ustedes por acá? ¿Qué planteó Keynes? Demanda agregada, el gobierno hiciera una demanda agregada para que así a incentivar la economía. Efectivamente, o sea, ¿qué fue lo que propuso Keynes? Que el gobierno tomara un rol, ¿no es cierto?, de tal manera de que el gobierno, a través de políticas fiscales expansivas, es decir, el gobierno a través de aumentar su gasto de gobierno fuera generando poder de compra, ¿se fijan? Y el gobierno a través de estas políticas fiscales expansivas que generara poder de compra fuera haciendo que las empresas tuvieran más empleo, fueran produciendo más, contrataran más gente, las personas al ser contratadas recibieran un salario, esas personas reciben un salario, comenzaron a comprar más productos y servicios y se comenzara a revertir la tendencia que se había dado antes. Es decir, que a la medida que había más personas trabajando, esas personas compraban más recursos, como esas personas compraban más bienes y servicios, y las empresas entonces se sentían estimuladas a producir más bienes, contrataban más gente, al haber más gente contratada, ¿no es cierto?, se les pagaba más a esas personas porque había más personas trabajando, y se producía ahora un círculo virtuoso en la economía. Y eso es lo que propuso Keynes, ¿ya?, como solución. ¿Era incentivar el gasto público? En parte partir a través de un aumento del gasto público. Yo decía cómo el gobierno en definitiva a la larga va a financiar ese mayor gasto. ¿Por qué? Porque en la medida en que las empresas comiencen a tener una mayor actividad y a producir más, comienzan a pagarle más impuestos al gobierno. Y como le empiezan a pagar más impuestos al gobierno a las empresas, y las empresas están vendiendo más porque las personas están comprando más, al contratar más personas para producir más bienes y servicios, hay más personas empleadas, las personas empleadas también comienzan a pagar impuestos a su salario y el gobierno comienza a recibir, ¿no es cierto?, ingresos para ir financiando esos recursos que inicialmente tuvo que invertir, ¿no es cierto?, para que la rueda comenzara a girar nuevamente, digamos, la actividad económica. ¿Se fijan? Y eso es lo que propuso justamente Keynes, que es lo que vamos a ver en esta secuencia, ¿sí? Sí, eso también Keynes es como partidario luego de la depresión, ¿cierto?, del Estado benefactor, que es lo importante de Keynes también, ¿no? Él convierte el Estado en un Estado benefactor y el Estado debe producir consumo y para eso está, digamos, lo interesante es que se le aplica después de la depresión y Estados Unidos crece un 50%. Efectivamente, o sea, lo que propone Keynes es que el Estado tenga un papel activo en la economía de los países. Pero ojo, no siempre, ¿ya?, sino que en estas circunstancias, porque era para salir de esta situación. Sí, claro. Como decíamos, el Estado también tiene que tener los recursos para financiar lo que va a hacer. Si aquí no hay nada gratis, ni nada mágico, digamos, ¿da? O sea, si el gobierno no logra hacerse los recursos, el gobierno llega a tener un déficit fiscal enorme. ¿Y cuál es el problema que tenía el que comentaste, preguntaste tú antes? Claro. Que el gobierno, para financiar eso, tiene que comenzar a emitir y emitir billetes. Al emitir y emitir billetes para financiar una deuda que no es capaz de pagar, porque no tiene los recursos el gobierno para pagar, comienza a emite tanto billete, ¿no es cierto?, que se genera tanta inflación que todas las personas cada día, el dinero que tenemos, digamos, vale menos para comprar menos bienes y servicios. Y en definitiva... Y claro, en un extremo, como dices tú, pudiera pasar lo que aparentemente hoy día, ¿no es cierto?, se dice que aquí lo tengo. ¿Mando el libro? Tenía una tasa de inflación de 1.000.000%, imagínense. Sí. Ya, una tasa de inflación que... Aquí lo tengo. Una cosa que es una cosa absolutamente desmesurada, ¿no es cierto? Y con un sistema productivo absolutamente dañado, porque las empresas ya no están produciendo, debido a que
a que hay menos gente empleada, que compra menos bienes y servicios, como el mismo círculo vicioso que hablábamos de antes. Como hay menos personas empleadas, no sé, hay menos personas trabajando que no reciben, venden menos las empresas comienzan a contratar menos gente y cada vez menos. ¿Y en la crisis del 29 había deflación? En la crisis del 29 no, ojo, no había, o sea, se produjo, o efectivamente se produjo una reducción de los precios, y en ese sentido podemos hablar que hubo una deflación, ¿ya? Pero eso fue más bien una disminución de los precios debido a que la economía se encontraba en una recesión, ¿ya? En una actividad recesiva, ¿no es cierto? Que la demanda agregada era absolutamente insuficiente para la cantidad ofrecida de bienes, ¿ya? El país que en los últimos años ha tenido periodos significativos de deflación ha sido Japón. Y en parte se ha debido a que en Japón sucede de que las personas tienen como cultura de ellos de ser muy ahorrativos, de ser personas muy austeras, efectivamente esa es la palabra, de ser personas muy austeras. Entonces ellos de sus ingresos una buena parte la ahorran. Y justamente, ¿qué les pasa? Esto que estábamos comentando. Como ahorran tanto, ellos van, efectivamente, no van haciendo crecer el nivel de consumo y no van estimulando el nivel de actividad de la economía. Y por lo tanto, van, no sé, bueno, de hecho Japón es uno de los grandes exportadores, ¿no es cierto? Hay otros más importantes, pero Japón también es importante exportador, ¿no es cierto? Y ¿qué es lo que les va sucediendo? De que no va habiendo, ¿no es cierto?, un crecimiento de la demanda de bienes y servicios, no aumentando el consumo, al no aumentar el consumo, las empresas comienzan a vender cada vez menos y los precios en vez de subir comienzan a bajar, pero cada vez bajan y bajan más, y el inconveniente de eso es que puede llevar al círculo que ya comentamos, que cada vez se contrata menos gente y al final terminamos con gente no trabajando, los bienes nada valen ni tienen un valor, y sin gente trabajando y sin producir, todos digamos con ollas comunes muertos de hambre. Esa es la verdad, que fue lo que pasó digamos en los años 30. Hubo ollas comunes y gente que la verdad no tenía cómo alimentarse. Profesor, muy crítica. Profesor, disculpe una consulta. Chaplin se comió un zapato. ¿Cómo se podría, por ejemplo, en una cultura como Japón, cómo se Sopita podría zapato. entonces estimular el consumo si por cultura ellos son ahorrativos? Bueno, evidentemente o sea, es más complicado, porque como bien dices tú, alterar la conducta, ¿no es cierto?, de consumo en una cultura que está muy arraigada en ello, naturalmente que no es fácil, porque como bien dices tú, eso ya es un cambio, ¿cómo decirte?, de cómo las personas, ¿no es cierto?, abordan, ¿no es cierto?, su diario vivir. Pero el gobierno ha estado empeñado, ¿no es cierto?, en promover ciertos cambios para tratar de impulsar, digamos, un mayor gasto por parte de las personas y las familias de Japón. Pero efectivamente, son procesos que toman tiempo. No es un proceso breve, dado justamente que obedecen a, y más aún en Japón, que Japón ustedes, no sé si hay aquí alguna persona de ustedes que tiene origen japonés, que es un país que tiene tradiciones sumamente fuertes, digamos, y muy arraigadas sus tradiciones a los conceptos familiares, al concepto de honor, al concepto de, ¿cómo decirte?, de venerar incluso a las personas mayores, etc. Entonces ellos tienen una gran cuidado, digamos, por lo que han sido sus historias, su manera de vivir, ¿ya? Entonces un cambio cultural no es fácil, demora mucho tiempo, es muy lento, efectivamente.